Papa Francisco, donde es recibido por todos los ancianos quienes pues habitan en este hogar de las Hermanas Misioneras de la Caridad. Ya vemos que lo reciben con cánticos y vamos a escuchar un poco lo que sucede en estos instantes. De todo corazón, deseamos todos que la Dios de la patria, misión de la caridad, y recogen con amor. Dios realmente santísimo, ustedes con sus bendiciones de la sagrada. Yo le traigo el Papa Francisco. Acaba de recibir uno de los tantos obsequios que ha recibido el Papa Francisco en su visita y ahora se dispone a saludar y a dar la bendición a estos ancianos. Hay dos ancianatos, uno que queda en Tumbaco, que es de hombre, y otro que queda en el sector del Arenal, un poco más arriba, que es de mujeres. En cada uno de ellos hay alrededor de 30 adultos mayores que, como les mencionábamos y les contábamos, son adultos que no tienen a nadie en la vida, son ancianos abandonados que muchas veces su familia nunca más se hizo cargo de ellos, los dejó en este hogar y ahora pues el Papa Francisco se acerca. Es un momento inolvidable sin duda para las hermanas y también para estos adultos mayores quienes besan su mano, reciben su bendición. Y estamos viendo, María Isabel, también cómo el Papa Francisco se da el tiempo uno por uno de darles el saludo, de darles la bendición, la especial atención que dedica el Santo Padre a los ancianos, porque él habla siempre de esta cultura del descarte, que deja de lado a los más vulnerables, a los ancianos que terminan siendo olvidados. Ha sido parte del mensaje que ha hecho referencia el Santo Padre en estos últimos días aquí, y por eso vemos ese cariño, esa atención que denota y que la sienten también las hermanitas de la caridad. Es increíble ver la emoción en los rostros de las hermanitas que ahora la acompañan, las hermanas de la caridad, al recibirlo, ahora estarlo acompañando, y la emoción de estos adultos mayores, de los ancianos quienes se encuentran allí, al recibir, al tocar, porque lo están tocando, y en señal de respeto también las hermanitas han podido besar su mano, inclinarse al saludarlo, y así lo sigue haciendo a esta hora cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos y el Santo Padre ha llegado ya y está compartiendo en el ancianato de las Hermanas de la Caridad como estaba previsto en su agenda. Momentos emotivos que se viven justamente en el asilo de ancianos de las misioneras de la Caridad. Vimos cuando ingresaba esa emoción también de las monjitas misioneras, de las misioneras que están ayudando a los ancianos abandonados. Y el Papa pues ha tomado su tiempo, está dando la mano a cada uno de los ancianos. Aquí se han reunido hoy por la visita papal, tanto hombres como mujeres, en este centro de acogida. Y cabe destacar que las Madres Misioneras de la Caridad, las hermanas, siguen la misión o el legado de la Madre Teresa de Calcuta, quien básicamente está pues en ayudar a los más pobres entre los pobres, y es lo que hacen justamente las hermanas, que no solamente ayudan a estos ancianos, sino que también salen diariamente a ayudar a las personas más pobres, a darles comida, a darles ropa. Hacen como una especie de misión diaria, se dividen el trabajo, unas se quedan en el ancianato, otras salen a hacer esta misión que les comento. Sí, y así comparten, ¿no? Entre el ancianato, entre cuidar a los ancianos y también entre compartir con las personas que están en los exteriores y que necesitan de ellas. Ellas realmente no tienen recursos, lo que tienen es básicamente en donaciones, y vemos cómo en este momento pues el Papa, como ya mencionábamos, dedica este tiempo, se da tiempo para saludar uno a uno a los adultos mayores.
Y es interesante ver cómo el Papa pues escoge este lugar también para visitar el ancianato de las Hermanas de la Caridad, que siguen con ese ejemplo, el que tú hacías referencia, que en efecto a veces no tienen todos los recursos, pero no falta la voluntad. Es el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Lo vimos, Francisco Arosemena, el Papa cuando entraba en esa imagen también que estaba ahí, muy clara, de la Madre Teresa de Calcuta, después de rezarle a la Virgen, se acercó también a esa imagen porque es el papel tan importante también para la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia, el papel que ha cumplido la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? En el siglo XX, digamos que fue declarada una santa en vida, al igual que Juan Pablo II, que tenía con ella una relación íntima y una consonancia espiritual enorme. La obra de la Iglesia a lo largo de los siglos es gigante. Para muestra basta un botón. Papa Francisco ha escogido ahora no pues una de las obras más grandes o emblemáticas de nuestro país, ha escogido una obra como una semilla, una pequeña muestra de la gran obra que se realiza, pero es una obra que tiene 2000 años. La Iglesia nunca ha separado su misión espiritual de la atención específica de las necesidades humanas, y ninguna institución está a la altura de lo que ha hecho la Iglesia en 2000 años a nivel asistencial. Se le puede criticar muchas cosas a la Iglesia, se le puede cuestionar sus posiciones, eventualmente incluso dogmáticas, puede haber un ansia y un anhelo de cambio en muchos frentes, pero en el aspecto asistencial la obra está ahí. Hay quienes reflexionan sobre este sentido histórico de la Iglesia y nos preguntamos si estamos, luego de 2000 años, estamos todavía en los inicios de la Iglesia o ha recorrido ya suficiente tiempo como para haber visto resueltos muchos problemas que hemos anhelado. Esa pregunta no tiene respuesta, por supuesto, pero hay un día a día, y un día a día es lo que estamos viendo ahora. Hay personas como la Madre Teresa que consagraron su vida a un trabajo asistencial. Aquí están sus seguidoras y están por todo el mundo y están haciendo una obra que la hacen con alegría, la hacen con amor, y es fruto de esa espiritualidad y esa vida íntima con la que están conectados y a la que dedican también una buena parte de su tiempo, como lo mencionábamos hace un momento, porque de ahí ellas adquieren su fuerza para este obrar, que es desgastante. Yo creo que es difícil. Muchos se preguntaban de dónde saca la energía el Papa en estos días para estar con nosotros al ritmo que ha estado. Pero sin duda... Claro, te iba a preguntar sobre eso, Francisco, porque justamente pues cuando tú te refieres a las fuerzas, ya estamos hablando de un Papa igual de 78 años que ha llegado acá a cumplir una agenda extensa, y decíamos pues ya acá se va a Bolivia, solamente lo que le espera en 3 días, además en ciudades que estamos hablando de 4.000, 3.000 metros de altura, como son El Alto, La Paz, Santa Cruz, y después lo que sigue en su gira por Sudamérica. Muchos se preguntan, bueno, ¿de dónde es que saca tantas energías el Santo Padre para cumplir una agenda tan extensa como lo ha hecho en nuestro país? Él se recarga permanentemente, lo vemos cuando tiene estos momentos profundos que parece aislarse de todo, entra en profunda oración, se reconecta, y eso le da la fuerza para superar un viaje transoceánico, para superar un viaje entre Guayaquil y Quito, la altura, el trajín de andar de un lugar a otro, de no descansar, y se lo ve fresco como una lechuga. Claro, ha insistido él en que la fuerza está también en seguir los pasos de Jesús, que salía siempre a las calles, y que precisamente siendo el vicario de Cristo es que se tiene que replicar esa misma actitud, y por eso no al cansancio y a dignificar más bien el trabajo. Estamos viendo, Francisco, cómo poco a poco sigue el Santo Padre a estas horas, cuando son las 9 de la mañana con 47 minutos, saludando en este ancianato, en el ancianato de las Hermanas de la Caridad, en esta visita que estaba prevista antes de que vaya al santuario del Quinche. ¿Cómo has visto tú, Francisco, los lugares que se escogió en conjunto, porque es decisión primero y con el aval del Santo Padre, los lugares a los que finalmente decidió ir
y visitar el Papa Francisco en estos 3 días porque cumple la agenda en distintos sectores de la sociedad civil también y religiosa, ¿no? Creo que todos han tenido un propósito claro. Él no puede estar en todas partes todo el tiempo. Creo que para el país fue interesante tener la oportunidad de su presencia no solo en Quito, sino también en Guayaquil, que recogió a una gran población de las provincias de la costa y del sur. Y en los sitios específicos, por supuesto, necesitaba un par de encuentros masivos que los tuvo, tanto en Los Amanes como en el Parque Bicentenario. Y luego, de manera específica, creo que quiso y sintió la necesidad de conectarse con su origen jesuita y visitar a sus amigos en el Colegio Javier. Estuvo también acá en Quito en un encuentro muy importante con la educación en la Universidad Católica. Yo creo que eran lugares donde no podía dejar de ir, al igual como anoche en la iglesia de San Francisco, donde trató un tema importantísimo y que hasta ahora en el discurso de él, el énfasis ha sido en los pobres, en los más necesitados, en los alejados, etc. Y como que faltaba que tocase el tema de los jóvenes, y lo hizo anoche y lo unió al tema del trabajo. La necesidad que tiene, digamos, él lo calificó de emergente, la necesidad de que podamos en nuestro país y en el mundo proveer a los jóvenes que ya están en posición de trabajar, hacerlo. Él ve el mundo plagado hoy en día por esta enfermedad de jóvenes nini que ni estudian ni trabajan. O sea, ese es el peor camino, la peor posición en la que se puede poner a un joven para que se frustre y para que se desvíe de una vida productiva. El llamado que hizo es un llamado fuerte, no solo a las autoridades de gobierno, sino también a quienes tienen la capacidad y la posibilidad de crear fuentes de trabajo para dar cabida a que las personas puedan desarrollarse por sus propios medios, sin depender de dádivas. Pueden tener una asistencia temporal, y eso se refiere al principio de la subsidiariedad. Quizás no se ha explicado suficientemente, la conferencia episcopal lo puso de manifiesto muy claramente en su comunicado. El Papa lo mencionó también un poco de paso dentro del contexto de las cosas que decía, pero está claro de que las personas debemos lograr en la vida poder avanzar por nuestros propios medios, y que la Iglesia y el Estado y lo demás estamos para ayudarnos, pero debemos tener la posibilidad de lograr por nuestros propios medios. Y bueno, hemos visto al Papa que se ha tomado el tiempo para saludar y bendecir a cada uno de los ancianos que se han reunido en este sitio de las misioneras de la caridad. Aquí cabe recalcar que no va a haber discursos, eso es lo que nos ha informado, no van a haber discursos ni tampoco habrá una misa. El Papa ya está por salir del ancianato de las misioneras de la caridad. Paul Romero se encuentra en los exteriores. Paul, ¿cuál es el ambiente ahí?